La mayoría de los jubilados en Estados Unidos no saben que una simple transacción bancaria puede activar una regla del IRS de $10,000, y en 2026 muchos podrían enfrentarse a problemas serios sin darse cuenta. En este video te mostraré qué está pasando realmente, el error que muchos adultos mayores cometen con su dinero y cómo evitar multas o revisiones innecesarias. Quédate hasta el final porque también compartiré actualizaciones importantes sobre pagos de SSI, SSA y SSDI, posibles cambios en pensiones y la situación real de la crisis de jubilación en Estados Unidos. Suscríbete ahora, porque en este canal hablamos exclusivamente para jubilados y beneficiarios del Seguro Social que quieren proteger su dinero y mantenerse siempre informados. Quiero que imagines algo por un momento. Llevas décadas trabajando, décadas ahorrando cada centavo que podías, sacrificando vacaciones, recortando gastos, viviendo con prudencia. Y ahora, en esta etapa de tu vida, tienes algo de dinero guardado. No eres millonario, pero tienes lo suficiente para sentirte un poco más tranquilo. Entonces un día decides ir al banco, depositar algo de efectivo, quizás el dinero que te dejó un familiar, o los ahorros que tenías en casa, o simplemente una cantidad que acumulaste a lo largo del tiempo. Y sin saberlo, sin tener ninguna mala intención, sin haber hecho absolutamente nada ilegal, activas una alerta federal que puede traerte consecuencias que jamás imaginaste. Eso es exactamente lo que le ha pasado a miles de personas mayores en los Estados Unidos. Y lo más injusto de todo es que nadie les avisó. Nadie les explicó la regla. Nadie les dijo que existía algo llamado structuring y que el gobierno federal la considera una ofensa tan seria que puede resultar en la confiscación de tu dinero, incluso si ese dinero es completamente tuyo y completamente legítimo. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la regla bancaria del IRS de los $10,000, pero no vamos a hablar de ella de la manera superficial en que la mayoría de los medios la explican, diciendo simplemente, si depositas más de $10,000, el banco tiene que reportarlo. Eso es apenas la superficie. Lo que la mayoría de la gente no sabe, especialmente las personas mayores que crecieron en una época donde se confiaba más en el efectivo que en los bancos, son las capas más profundas de esta ley, las consecuencias que van mucho más allá de un simple reporte, las trampas invisibles que pueden convertir un comportamiento completamente inocente en algo que el gobierno federal interpreta como sospechoso, y lo que puedes hacer para protegerte en 2026 cuando las autoridades están más vigilantes que nunca. Empecemos desde el principio, porque para entender el problema en toda su dimensión, necesitas entender de dónde viene esta ley y por qué existe. En 1970, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Secreto Bancario, conocida en inglés como la Bank Secrecy Act. El objetivo era claro: crear un rastro de papel que ayudara al gobierno a detectar el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la evasión de impuestos y otros crímenes financieros. La ley estableció que cualquier transacción en efectivo que supere los $10,000 debe ser reportada por el banco al Departamento del Tesoro mediante un formulario conocido como CTR o Currency Transaction Report. No es opcional para el banco, no es algo que puedan decidir hacer o no hacer, es una obligación legal, y si no lo hacen, ellos también enfrentan consecuencias. Así que cada vez que alguien deposita, retira o transfiere más de $10,000 en efectivo, el banco llena ese formulario automáticamente, sin importar quién sea la persona, sin importar si tiene una explicación perfectamente razonable. Ahora bien, la mayoría de las personas escucha esto y piensa, está bien, entonces simplemente me aseguro de no depositar más de 10,000 de una sola vez, y no hay problema. Y ahí, exactamente ahí, es donde comienza el verdadero peligro. Porque lo que esa persona acaba de describir tiene un nombre legal. Se llama structuring, o en español, estructuración, y es un crimen federal. La ley es brutalmente clara en este punto.
Dividir intencionalmente las transacciones en efectivo para evitar el umbral de reporte de $10,000 es ilegal, independientemente de si el dinero tiene un origen completamente legítimo. No importa si ese dinero lo ganaste honestamente. No importa si pagaste todos tus impuestos. No importa si puedes demostrar exactamente de dónde viene cada dólar. Si el gobierno determina que dividiste tus depósitos con la intención de evitar el reporte, eso es estructuración y las consecuencias pueden ser devastadoras. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque las personas mayores son particularmente vulnerables a caer en esta trampa sin saberlo. Piénsalo. Muchas personas que crecieron durante la Gran Depresión o que vinieron de países donde los bancos colapsaban o el gobierno confiscaba los ahorros, desarrollaron una desconfianza profunda hacia las instituciones financieras. Es perfectamente comprensible. Guardaban efectivo en casa, lo guardaban en cajas, en sobres, bajo el colchón, en lugares que sentían seguros. Y cuando finalmente decidían depositarlo, lo hacían en cantidades pequeñas porque eso era lo que se sentía natural, cómodo y prudente. No porque quisieran evadir nada, no porque tuvieran algo que esconder, sino simplemente porque así manejaban su dinero desde siempre. Para ellos, depositar $9,000 esta semana y $8,000 la próxima no era ningún tipo de estrategia criminal. Era simplemente la forma en que se sentían cómodos haciendo las cosas. Pero el IRS y el Departamento de Justicia no ven las intenciones, ven los patrones. Y cuando un banco ve varios depósitos consecutivos que quedan justo por debajo de los $10,000, está obligado por ley a presentar lo que se llama un Suspicious Activity Report, o SAR, un reporte de actividad sospechosa. Una vez que ese reporte llega a las manos de las autoridades federales, puede desencadenar una investigación y en casos extremos puede resultar en algo llamado decomiso civil de activos, que es cuando el gobierno puede tomar tu dinero sin siquiera acusarte formalmente de un crimen. Han existido casos documentados, y no son pocos, donde el gobierno ha confiscado los ahorros de toda la vida de personas completamente inocentes simplemente porque el patrón de sus depósitos disparó una alerta. Algunas de esas personas tuvieron que luchar durante años en los tribunales para recuperar su propio dinero. Otras nunca lo recuperaron. Uno de los casos más conocidos y perturbadores involucró a una familia que tenía un pequeño restaurante. Durante años, depositaban sus ganancias en efectivo en cantidades que nunca superaban los $10,000, porque eso era simplemente lo que generaba su negocio en días buenos. Era su ciclo de ventas normal. No había ninguna intención de evadir nada. Pero el patrón llamó la atención del IRS, que confiscó más de $32,000 de su cuenta bancaria. Tuvieron que contratar abogados. Tuvieron que pasar por un proceso legal agotador y costoso, y aunque finalmente llegaron a un acuerdo y recuperaron una parte del dinero, nunca recuperaron todo. Esta familia no había hecho nada malo. Simplemente no sabía que existía esta regla, y eso le costó años de estrés, miles de dólares en honorarios legales y una cantidad significativa de sus ahorros. Ahora bien, ¿qué hace que 2026 sea un año particularmente importante para hablar de esto? La respuesta tiene varias dimensiones. En primer lugar, el IRS ha estado expandiendo significativamente sus capacidades de monitoreo y análisis de datos financieros. Con el avance de la tecnología y los algoritmos de detección de patrones, es mucho más fácil para las autoridades identificar comportamientos que podrían considerarse sospechosos. Lo que antes requería un análisis manual, ahora se hace de manera automática. Los sistemas pueden detectar patrones de transacciones a través de múltiples cuentas, múltiples bancos y periodos de tiempo más largos. Esto significa que incluso si espacias tus transacciones con mucho cuidado a lo largo de semanas o meses, los sistemas modernos pueden igualmente detectar el patrón y marcarlo como potencialmente sospechoso.
En segundo lugar, hay una realidad que afecta especialmente a las personas mayores en este momento. Muchos están en el proceso de recibir herencias, liquidar propiedades, cobrar seguros de vida o simplemente reorganizar sus finanzas después de décadas de acumulación. Estos son momentos en los que es completamente natural manejar cantidades significativas de efectivo. Y sin el conocimiento adecuado, es muy fácil cometer errores inocentes que tienen consecuencias graves. Si un familiar mayor recibió efectivo de la venta de una propiedad hace años y lo guardó en casa y ahora quiere depositarlo en el banco, ese proceso puede volverse muy complicado si no se maneja correctamente. En tercer lugar, y esto es algo que muy poca gente discute abiertamente, existe una dinámica social que hace que las personas mayores sean especialmente vulnerables: la vergüenza y el orgullo. Muchas personas de edad avanzada no quieren admitir que no entienden algo relacionado con dinero. No quieren preguntar por miedo a parecer ignorantes o a que alguien piense que están haciendo algo indebido. Entonces, en lugar de consultar con un profesional o hacer preguntas en el banco, simplemente actúan de la manera que les parece más lógica. Y esa lógica, completamente razonable desde una perspectiva humana, puede chocar de frente con una ley federal que no hace distinciones entre intenciones buenas y malas. Entonces, ¿qué debes saber para protegerte? Lo primero y más fundamental es entender que el reporte de $10,000 no es el problema en sí mismo. Que tu banco reporte una transacción al IRS no significa que estés en problemas. El CTR es simplemente un formulario informativo. El IRS recibe millones de estos formularios cada año y la gran mayoría no resulta en ningún tipo de investigación. El problema surge cuando intentas evitar ese reporte, ya sea conscientemente o sin saberlo, a través de ese comportamiento de estructuración que mencionamos. Así que si tienes una razón legítima para depositar una cantidad grande de efectivo, la respuesta correcta no es dividirla para mantenerte por debajo del umbral. La respuesta correcta es simplemente depositarla y, si te preguntan, explicar de dónde viene. Lo segundo que debes saber es que la transparencia es tu mejor protección. Si vas a depositar una cantidad grande de efectivo, puedes hablar con tu banco de antemano. Puedes explicarles la situación. Si vendiste algo, si recibiste una herencia, si tenías ahorros en casa durante años, díselo al banco. Los bancos tienen procedimientos para manejar estas situaciones. Pueden documentar la explicación y eso puede protegerte enormemente. No existe ninguna ley que te prohíba depositar efectivo en grandes cantidades. Lo que existe es la obligación del banco de reportarlo, y eso está completamente bien siempre y cuando el dinero tenga un origen legítimo que puedas explicar. Lo tercero es que debes ser especialmente cuidadoso si eres familiar o cuidador de una persona mayor que maneja efectivo. A veces son los hijos o los nietos quienes llevan el dinero de sus padres o abuelos al banco. Y si ese proceso involucra múltiples depósitos de cantidades que quedan justo por debajo de $10,000, el riesgo es el mismo. No importa quién hace el depósito físicamente, si el patrón existe, el riesgo existe. La mejor manera de manejar estas situaciones es consultando con un asesor financiero o un abogado especializado antes de hacer los depósitos. Lo cuarto, y esto es algo que podría sorprenderte, es que el umbral de $10,000 no ha cambiado desde que se estableció en 1970. Eso significa que en términos de poder adquisitivo real, considerando la inflación de más de 50 años, ese umbral es mucho más bajo de lo que era originalmente. Lo que antes equivalía a una transacción verdaderamente significativa, hoy en día puede ser simplemente el resultado de vender un automóvil usado o de acumular algunos meses de pequeños ahorros en efectivo. Esto hace que más personas, de manera natural y sin ninguna intención sospechosa, se acerquen o superen ese umbral con mayor frecuencia que en el pasado. Hay otro concepto que las personas mayores deben conocer y que pocos mencionan: las cuentas conjuntas y las transferencias entre familiares.
Si una persona mayor decide darle dinero en efectivo a un hijo o a un nieto, y ese hijo o nieto lo deposita en su cuenta, las mismas reglas aplican. Si las transferencias se hacen en cantidades que parecen diseñadas para evitar el reporte, el riesgo de ser marcado por estructuración es real. Y aunque el IRS diferencia entre regalos normales y transacciones sospechosas, el proceso de demostrar que algo fue un regalo legítimo puede ser complicado y estresante, especialmente si no existe documentación adecuada. También es importante mencionar que el IRS tiene reglas separadas sobre los regalos en efectivo entre personas. Si en un año das más de $18,000 a una persona, estás obligado a reportar ese regalo al IRS mediante el formulario 709. Eso no significa que tengas que pagar impuestos por ello necesariamente, porque existe una exención de por vida bastante amplia. Pero el reporte es obligatorio, y muchas personas mayores que quieren ayudar a sus familias desconocen esta regla por completo. La buena noticia es que si lo manejas correctamente con la ayuda de un profesional, no hay nada de qué preocuparse. El problema es cuando las personas tratan de evitar el reporte haciendo múltiples transferencias pequeñas, porque eso puede volver a caer en el territorio de la estructuración. Hablemos también de algo que ha ganado mucha más relevancia en los últimos años: el dinero digital y las aplicaciones de transferencia. Plataformas como Venmo, Zelle, PayPal y Cash App también están sujetas a reglas de reporte. A partir de ciertos umbrales, estas plataformas están obligadas a reportar transacciones al IRS. Muchas personas mayores que han comenzado a usar estas aplicaciones bajo la presión de sus familiares o simplemente por conveniencia, no saben que las mismas reglas que aplican a los bancos también aplican aquí, aunque con algunos matices y diferencias según el tipo de transacción y la plataforma. El principio fundamental es el mismo: la transparencia y la documentación son siempre tus mejores aliados. Ahora quiero hablarte directamente de algo que siento que es fundamental y que a menudo se omite en estas conversaciones: la diferencia entre preocupación y paranoia. El objetivo de este video no es asustarte ni hacerte sentir que el gobierno está buscando perseguirte. La gran mayoría de las personas que depositan efectivo en cantidades que disparan reportes nunca tienen ningún problema. El sistema existe para atrapar a criminales reales, personas que lavan dinero del narcotráfico, que evaden impuestos masivamente, que financian actividades ilegales. Si tu dinero es legítimo y puedes explicar su origen, estás en una posición mucho mejor de lo que podrías pensar. El objetivo es que conozcas las reglas para que puedas actuar de manera informada, no para que te paralices de miedo. Lo que sí quiero que te quedes grabado en la mente es esto: la ignorancia de la ley no es una defensa legal. Las personas que han perdido sus ahorros en casos de estructuración no eran criminales, eran personas que simplemente no sabían. Y en el mundo legal, no saber no te protege de las consecuencias. Por eso la educación financiera, especialmente para las personas mayores, no es un lujo ni algo opcional. Es una necesidad urgente y real. Conocer estas reglas puede literalmente ser la diferencia entre conservar los ahorros de toda tu vida y perderlos en un proceso legal que puede durar años. Si tienes efectivo guardado fuera del banco y estás pensando en depositarlo, lo mejor que puedes hacer antes de cualquier otra cosa es hablar con un asesor financiero o un contador público certificado que tenga experiencia en planificación fiscal. No es un proceso complicado ni necesariamente costoso, pero esa conversación puede ahorrarte una cantidad incalculable de problemas. Si tienes familiares mayores que manejan efectivo con frecuencia, habla con ellos. Explícales esta regla con paciencia y con amor. No los hagas sentir que hicieron algo mal, porque probablemente no lo hicieron. Simplemente ayúdalos a entender que el mundo financiero tiene reglas que no siempre son intuitivas y que conocerlas los protege.
Y si ya estás en medio de una situación donde el banco ha cuestionado tus depósitos o donde recibes algún tipo de comunicación del IRS relacionada con transacciones en efectivo, no esperes para consultar con un abogado especializado en derecho tributario. No es el momento de manejar las cosas por tu cuenta. Los profesionales en esta área conocen exactamente cómo responder, qué documentación presentar y cómo defender tu posición de manera efectiva. Actuar rápido y con asesoría profesional puede hacer una diferencia enorme en el resultado final. En 2026, con un sistema financiero más vigilado y digitalizado que nunca, el conocimiento es verdaderamente poder. La regla del IRS de los $10,000 no fue creada para perseguirte a ti, fue creada para combatir crímenes reales. Pero como muchas leyes, sus consecuencias pueden caer sobre personas inocentes que simplemente no estaban informadas. No dejes que eso te pase a ti ni a las personas que quieres. Comparte esta información. Habla de esto en tu familia. Pregunta cuando tengas dudas. Consulta con profesionales. Y recuerda siempre que tus ahorros representan décadas de esfuerzo y sacrificio. Merecen ser protegidos con la misma dedicación con la que los construiste.